el abogado Tito Palma, viceministro del Trabajo. Veamos si está conectado. Qué gusto saludarlo, abogado Palma. ¿Nos escucha, por favor? Tenemos un problema, no lo escuchamos. ¿Podría encender su micrófono, por favor? Sí, muchas gracias y disculpe, ¿no? Gracias por esta invitación. Un saludo a usted, Luisa, y a Javier. Realmente los estaba extrañando mucho, ya que nuestros encuentros para este tipo de entrevistas fue hace algún tiempo. Un saludo también a todos los que nos siguen a través de este importante canal, y estamos aquí dispuestos a absolverlas y aclarar las preguntas que ustedes consideren. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bueno, con la venia de Javier, frente a su caballerosidad, voy a iniciar la entrevista. El día 21 es la consulta popular, y uno de los temas palpitantes, en virtud de la necesidad de muchos ecuatorianos de poder emplearse, de poder tener un empleo digno, es la pregunta que está relacionada al tema del trabajo por horas. Viceministro, sería importante, de cara a lo que se viene este 21 de abril, usted pudiera explicarle a los ecuatorianos cuál es el alcance de la temática laboral en la consulta popular, para que la gente tenga muy en claro y muy en cuenta qué es lo que se está jugando este 21 de abril, sobre todo para aquellos ecuatorianos que no han tenido la posibilidad de tener un empleo, ni siquiera están en calidad de subempleados, que sé que no es lo ideal o idóneo, pero hoy, frente al tema del desempleo, muchos quisieran tener la oportunidad de poder lograr un trabajo, un empleo digno. Muchas gracias. Hay dos cosas que importan mucho a este país. Una es el tema de la inseguridad que vivimos y el otro es el tema del empleo. Los dos son problemas sociales de gran significación. En el caso del empleo, y hay una pregunta específica sobre eso que corresponde al referéndum, se refiere al contrato a plazo fijo y al contrato por horas. Yo quisiera un poco que comprendamos por qué esta propuesta. En el año 2015 se dictó la Ley de Justicia Laboral, en la que estableció como regla general que todos los contratos de trabajo tienen que ser contratos a plazo indefinido. Y se expulsó de la normativa laboral existente en ese momento al contrato a plazo fijo. ¿Qué es lo que nos dicen los datos estadísticos? Que desde aquella fecha, 2015-2016, empezó a descender lo que se conoce como el empleo adecuado. Y terminamos en los actuales momentos con un 34.7% de empleo adecuado, un subempleo de 20.4% y un empleo en el sector informal del 54.6%, un desempleo abierto del 3.9%. Esos son los datos estadísticos que nos proporciona el INEC. Si hay una situación de esa naturaleza, obvio es que tenemos que buscar la forma de revertir esas cifras y tratar de buscar una explicación y una solución al problema que enfrentamos. ¿Cuál es la interpretación que nosotros hacemos? No es que desaparecieron o se evaporaron de un momento a otro una cantidad significativa de empleos, de empleo adecuado. Lo que nosotros consideramos es que migraron hacia otras formas de contratación o hacia otras categorías, como el caso del subempleo o el tema de la informalidad. Eso es lo que busca, en definitiva, esta consulta, este referendo, que por un lado plantea una reforma a la Constitución, concretamente al artículo 327 de la Constitución, en la cual se establecía que el contrato de trabajo debe ser bilateral y directo
y que se elimine toda forma de precarización, ubicando entre ellas al contrato por horas. La reforma constitucional tendería entonces a que el contrato a plazo fijo y el contrato por horas sea incorporado o reincorporado en nuestra legislación, cuando se celebre por primera vez. ¿Qué significa esto? Que los contratos de trabajo del que actualmente gozan el 34.7% no va a ser tocado. Es misión principal, particular de este gobierno, de este ministerio, el respetar y hacer respetar el pleno empleo del que gozan un sector importante de la población ecuatoriana. Pero también mirar hacia el otro sector, como es el sector informal, para buscar que este sector se incorpore a la formalidad. Y ahí está nuestra propuesta de incorporar el contrato por horas. El empleo no se crea por decreto, ni por acuerdo, ni por ninguna medida legislativa, pero sí estamos obligados a abrir los cauces, abrir las posibilidades, abrir otros caminos que permitan el empleo adecuado de los ecuatorianos. Lo que buscamos, en definitiva, es empleo y trabajo digno para todos los ecuatorianos, obedeciendo al mandato constitucional del artículo 325 de la Constitución, que dice que el Estado protegerá el trabajo en todas sus formas, tanto el trabajo dependiente como el trabajo autónomo o realizado por cuenta propia. Abogado, ¿quiere decir entonces que esas voces contrarias y aquellos que están haciendo campaña por el no en la consulta, en el sentido de que habrá un retroceso de derechos, que van a perder todo lo ganado quienes ya de momento tienen un trabajo estable y fijo, es falso, no tiene fundamento, se cae por su propio peso? Sí, definitivamente yo creo que hay una equivocación. No quisiera pensar que se trata de una forma tradicional de oponerse a todo lo que se proponga en este país. No creo que se trata de una actitud ya inveterada de negatividad, ¿no? En la que siempre que hay una propuesta se opone en lugar de formular propuestas. No hay otro camino, de nuestro punto de vista, que mirar al Ecuador de manera positiva, de manera afirmativa, de manera que nos encamine hacia un mejor futuro. Muchas gracias, abogado Palma. Va a continuar la entrevista con el viceministro de Trabajo, nuestro compañero Jaime Velázquez, desde la plataforma. Adelante, Jaime. Gracias, Luisa. Viceministro, bienvenido. Buenos días. Oiga, ¿cuál será el cálculo que van a hacer para, en el caso hipotético no consentido, de que se apruebe el tema del trabajo por horas? Porque ahí viene el conflicto. Hay quienes dicen la hora debería ser $8, otros dicen debe ser $2. ¿Cuál es el cálculo que se va a manejar para justamente tener una idea del costo por hora? Buenos días, Jaime. Yo creo que la ministra de Trabajo, en sus diversas exposiciones, entrevistas que ha tenido, ha aclarado perfectamente el tema del cálculo de la hora de trabajo. Repito, aquí hay dos sistemas. Un sistema normal, el sistema que está funcionando en el país con respecto a los trabajadores que ya tienen empleo, a los trabajadores que tienen empleo adecuado, que corresponden al 34.7% de ecuatorianos. Ellos seguirán conservando sus derechos de conformidad con lo que establece la ley, incluyendo la estabilidad, incluyendo remuneraciones debidamente fijadas, incluyendo las remuneraciones adicionales y todos los beneficios que establece la ley. No va dirigido a ellos esta propuesta. Para los trabajadores que gozan ya de empleo adecuado, hay una forma de cálculo. Quiero que nos fijemos bien en esto. Hay una forma de cálculo de la hora de trabajo. ¿Por qué? Porque el Código del Trabajo contempla, entre sus variantes, contempla el contrato de jornada parcial permanente. El contrato de jornada parcial permanente permite que el trabajador pueda laborar 1, 2, 3, 4 y más horas diarias. Okay. Es decir, siempre jornadas menores de 8 horas. Para ese caso, la ley establece con claridad
que el valor de la hora de trabajo se obtiene dividiendo la remuneración que corresponde a la categoría ocupacional correspondiente para 240 horas que tiene el mes. 8 horas diarias, 8 horas diarias multiplicadas por 30 días, 240. Para el caso que planteamos nosotros, se trata de una modalidad especial, una modalidad que tiene que ser regulada de manera distinta, diferente. ¿Cómo obtenemos entonces el valor de la hora de trabajo? El valor de la hora de trabajo se obtiene dividiendo la remuneración básica o la que corresponda al nivel ocupacional al que corresponda la actividad a desarrollar por el trabajador para 160 horas. ¿Por qué 160 horas? Porque comprende los días de trabajo efectivos, es decir, 5 días a la semana, ¿no? Por 8 horas, y eso da un resultado de 160 horas que incluye entonces el proporcional de la semana integral, es decir, del sábado y domingo. La hora de trabajo lleva incluida entonces en su cálculo el valor proporcional de la semana integral. Pero además se le añaden a ese valor obtenido el proporcional de la 13ª remuneración, el proporcional de la 14ª remuneración, el proporcional de las vacaciones y también el proporcional del aporte individual al seguro social. Ok, clarísimo. El seguro patronal, disculpe. Clarísimo. Ahora, la pregunta es, si ya existe en el código el trabajo parcial, que puede ser por horas, ¿para qué hacer una reforma por horas? Bueno, se trata de una situación distinta que responde a la realidad macroeconómica y productiva existente en el mercado ecuatoriano, que no está visibilizada en el Código del Trabajo y que difiere de otra forma como el contrato de jornada parcial permanente. Es una cosa distinta, es una modalidad distinta. El uso de las plataformas digitales, el uso de nuevas tecnologías, es una realidad que rebasa las formas tradicionales, como la que usted menciona, en la que se puede aplicar el contrato de jornada parcial permanente, porque es permanente. Ya en el mercado laboral existen ya modalidades enmarcadas con ciertos requerimientos, como es el caso, por ejemplo, de los profesores que dan clases en universidades, tecnológicos y otros, en la que trabajan ya por horas. Hay una serie de trabajadores que por la naturaleza de su trabajo no se requiere de su permanencia de 8 horas diarias ni más días que 1 o 2 en la semana, pero a su vez también pueden prestar servicio para diferentes empleadores. Esto, viceministro, lo último que le iba a preguntar, ¿qué garantías tiene un trabajador que va a tener un contrato por horas si es que lo liquidan, digamos, a diferencia de los trabajos fijos o parciales que dan una especie de indemnización o cierta estabilidad laboral? ¿Es eso realmente en el trabajo laboral se pierde o no? Bueno, mire, cuando nosotros planteamos la formalización de este tipo de contrato, obviamente hay un contrato, no es que se celebra cada hora de trabajo un contrato por una hora de trabajo, sino que son contratos que pueden ser a plazo fijo o a plazo indefinido. Depende del tipo de requerimientos que tenga el empleador, que puede ser una corporación, una empresa, o puede ser un empleador, una persona natural. Entonces, en ese contrato se va a regular la forma de indemnización, si cabe el caso, en el evento de que se produzca una ruptura de la relación individual de trabajo. Sí, también se prevé una sanción en caso de que ese contrato no sea respetado. En lo demás, debe considerarse que se trata de un contrato excepcional que responde a las necesidades tanto del empleador como del trabajador. Se busca atacar a este sector de la informalidad para volver a ese trabajo informal en un trabajo digno. Correcto, viceministro. El paso a Javier Segarra, que tiene unas preguntas para usted, muy amable, contestar todas mis inquietudes. Adelante, Javier, te escuchamos. Gracias, Jaime. Viceministro, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto tenerlo acá en la plataforma de I99. ¿Cómo anda el tema de la generación de empleo en nuestro país? Y me refiero a las cifras. ¿Se han incrementado o no? Bueno, nuestro enfoque actual está dirigido fundamentalmente al tema de la incorporación del trabajo juvenil. Uh-huh. Y en eso nuestra ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ha dado cifras que son realmente alentadoras para el país.
Y no solamente que ha dado cifras, sino que lo hemos evidenciado a través de visitas a empresas que ya han incorporado a gran cantidad de trabajadores jóvenes en su actividad laboral. Ahora, esto no es un milagro, no es una situación que se produce de la noche a la mañana, sino que obedece obviamente a los incentivos tributarios que constan en la llamada ley del empleo. Y eso obviamente ha permitido que el emprendimiento de alguna u otra forma también se genere o se vaya consolidando, viceministro. Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos fe que en el futuro, si seguimos en este camino de apoyo a la creación de nuevos empleos, al apoyo a los planes, por ejemplo, también de igualdad en caso de la incorporación de mujeres en condiciones también equitativas en las empresas, vamos nosotros a tratar de cambiar o revertir esta realidad un poco negativa que hasta ahora hemos tenido, y de esa manera va a haber un renacer de nuestro país en el campo del empleo. En el Ecuador lo que se necesita es paz y seguridad para que el empleo pueda producirse. Porque lo fundamental es cuando se genera empleo es que también se va respaldando el tema de la seguridad social, que ese es el otro problema, ¿no? Justamente, Javier, usted ha tocado un tema muy importante. Nos preocupa mucho la disminución de la afiliación a la seguridad social. Y eso se debe, tenemos que decirlo así, se debe a veces a las rigideces que existen en el mercado laboral. Si el mercado laboral, si las leyes, si las disposiciones legales son demasiado rígidas, entonces los empleadores buscan formas evasivas, por ejemplo, a través de contratos simulados en las que no existe seguridad social o afiliación a la seguridad social. Nosotros buscamos a través de esta propuesta justamente fortalecer la seguridad social incorporando nuevos trabajadores bajo cualquier modalidad. De pronto puede haber situaciones especiales, formas especiales de afiliación a la seguridad social. El presidente del IES ha propuesto la afiliación, por ejemplo, de menores de 15 a 18 años. Perfecto, muy bien, esa es una posibilidad, pero nosotros consideramos que a través del contrato por horas y el contrato a plazo fijo va a aumentarse significativamente el tema de la afiliación a la seguridad social. Viceministro, queremos agradecerle por habernos atendido a esta hora de la mañana. Buen día. Muchas gracias, un abrazo, Javier y Luisa y Jaime por esta entrevista. Realmente espero que nuestras respuestas hayan sido las que el pueblo necesita para orientar su decisión este 21 de abril en las urnas. Gracias, viceministro. Una buena mañana. Doctor Tito Palma, quien es viceministro de Trabajo. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a hacer una pausa o despedimos ya. ¿Qué quiere despedir? ¿Quiere despedir? Vea usted. Pausa, dice. La pausa, enseguida regresamos.